El nuevo pacto. Hay muchas imágenes de esto y también se habla de un profeta que va a venir algún día. Un cordero degollado que iba a venir. Un hombre que fue asesinado. Un gran rey. Muchos judíos hoy creen que va a venir dos personas distintas. Una persona es un cordero degollado y el siguiente es un gran león de un gran rey. Pero esta es la misma persona. Jesús vino la primera vez. Él no vino a juzgar al mundo. Él vino para salvar al mundo. Él vino como el cordero que fue inmolado a causa de nuestros pecados. Vino a establecer un nuevo pacto. La próxima vez que regrese, volverá como un rey. Y la próxima vez va a ser para juzgar al mundo. Tenemos que entender la imagen principal para poder entender la Biblia. Moisés dijo que esta es la sangre del pacto. Más tarde, en Lucas 22:20, Jesús tomó la copa y dijo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada. El nuevo pacto es en lugar del Antiguo Testamento. No se trata de vivir en virtud de la ley, cuando se trata de todo lo de la ley, cuando se trata del sábado, del diezmo o al sacerdocio, cuando se trata de lo que Dios le dio a Moisés. No estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo la ley de Cristo. No estamos ya bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. El Nuevo Testamento. Miramos a lo que Jesús vino, lo que Jesús dijo, el profeta que debemos obedecer. Los profetas se deben escuchar. Jesús fue muy radical en eso, y Él es aún más radical cuando acabamos de leer la letra de la ley. Quiero decir que esta es una buena noticia. Es radical, pero es una buena noticia. La Biblia dice algo interesante acerca de la ley, porque en el Antiguo Testamento la ley fue escrita con letras en tablas de piedras. Así la escribieron en tablas de piedra, la escribió Dios. En el Nuevo Testamento, la ley está escrita en nuestros corazones. Ahora estamos viviendo en la nueva alianza. Somos ahora los ministros del Nuevo Testamento, no de la letra. Porque la letra mata, más el espíritu vida. La gran diferencia es que aquí el enfoque fue la carta. Aquí el enfoque fue el espíritu. La letra mata, el espíritu da vida. Se puede ver una gran diferencia en esto, una imagen. Porque cuando Dios vino con el pacto, cuando Moisés descendió con los 10 mandamientos, el pacto ya se había roto, debido a que muchos de ellos habían roto los mandamientos y también hicieron un ídolo. Hicieron un becerro de oro y lo veneraban y lo adoraban y le rendían culto. Y entonces, ¿qué pasó? Habían violado la ley de Moisés, las que estaban escritas en las piedras, y 3,000 personas murieron, 3,000 personas fueron asesinadas cuando Moisés descendió del monte Sinaí. 3,000 murieron ese día con los 10 mandamientos. 3,000 mató la letra, pero el espíritu es el que da vida. Entonces, vemos aquí cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, 3,000 personas tuvieron una nueva vida. Y esto es tan fuerte para ver porque cuando viene el Espíritu Santo, el día que estaban celebrando, cuando Moisés descendió con la ley, muchos años más tarde, cuando el nuevo pacto comenzó y estaban juntos en Jerusalén porque estaban celebrando,
Como Moisés bajó con la ley, murieron 3,000, pero ahora el Espíritu Santo descendió y estableció el nuevo pacto. ¿Y qué pasó? 3,000 personas se arrepintieron, bautizaron en agua y el Espíritu Santo. 3,000 personas tuvieron una nueva vida. 3,000 muertos antes con Moisés, pero ahora tenemos 3,000 con una nueva vida. Jesús vino con el Espíritu Santo, no con la letra. Y vamos a estar hablando acerca del espíritu de la carta. Así como Jesús fue a través de los 10 mandamientos en diferentes formas cuando estuvo aquí en la tierra. Es interesante porque 9 de los 10 mandamientos de alguna manera son muy claros. Y hablo del corazón. Uno que es muy diferente es el sábado, porque en muchos sentidos se habla acerca del propósito del sábado. Y tengo algunos versos aquí que quiero leer sobre el sábado, pero no quiero hablar mucho sobre eso ahora. En el sábado Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuando Dios habló del sábado con los 10 mandamientos, el sábado debía ser una bendición para las personas, estando todos juntos. Pero en vez de eso se convirtió en una maldición, en algo que no debían hacer en lugar de ser. Y entonces, en lugar de ser una ayuda para ellos, se convirtió en una maldición. Es tan interesante porque los judíos no hacen nada en un sábado. Y entonces usted no hará nada en un sábado. No debe ayudar a la gente en un sábado, usted no debe hacer nada en un sábado. Y a continuación Jesús vino y cumplió toda la ley. ¿Jesús también hizo cumplir el sábado? Sí, lo hizo. Jesús cumplió el sábado. Pero en Juan 5:17 dice que había una persona enferma y Jesús sanó al enfermo. Y los fariseos, los judíos, los dirigentes de la ley por esta causa lo perseguían. Entonces Jesús dijo: mi Padre está siempre en su trabajo, diariamente, y yo también estoy trabajando diariamente. Por lo tanto, un sábado para Jesús es un sábado de trabajo en el reino de Dios. No era un sábado para sentarse en el sofá, ver la televisión, no hacer nada, tomarse un cafecito y luego levantarse e irse a la iglesia. No, era un sábado donde sanaba y trabajaba para la gente y los hacía libres. ¿Y estamos bajo el sábado hoy? No, porque tenemos a Jesucristo. Y en las cartas, en los evangelios, nadie está diciendo que debemos guardar el sábado. Romanos dice: un día es importante para una persona y otro día es importante para otra persona. Y todo el mundo debería hacer lo que hace. Pero entonces debe ser dirigido por el Espíritu. Y esto es mucho más fácil. El resto de la ley en los 10 mandamientos dice que Jesús no se ocupa de la letra, sino que Él se está ocupando del corazón. Porque dice que la letra mata. Ustedes han escuchado, está hablando de la ley, que se le había dicho a la gente hace mucho tiempo. Si usted asesina, es un asesino y estará sujeto a juicio. Lo van a juzgar por eso. Pero yo os digo, Él dijo algo más radical. Si tienes odio en tu corazón, eres un asesino. La persona dice necio, y entonces Él continúa hablando sobre el adulterio y dice: habéis oído que se dijo: no se debe cometer adulterio. Uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Se ha dicho: cualquiera que repudie a su mujer debe entregarle un certificado de divorcio. Pero yo os digo, sigue con algo más radical, pues dice: el que se casare con una mujer divorciada comete adulterio. Por tanto, lo que ve es que Jesús no solo se centra en la letra de la ley, se ha centrado en el corazón de la ley. Los fariseos dirían: oh,
yo nunca he matado a nadie, yo soy justo, yo nunca he hecho adulterio, nunca se divorciaron, pero Jesús se fue al espíritu y dentro de su corazón y dijo, está bien, tal vez nunca lo ha hecho físicamente, pero sí tenemos odio. En el corazón somos asesinos. Si usted mira con lujuria a una mujer, es adúltero. Este fue el problema con los fariseos, que se centran únicamente en las cartas de la ley. Debe hacer las cosas correctas, pero sus corazones eran totalmente rebeldes contra Dios. Sus corazones, eso era el problema. Dios no quiere un pueblo que le sirva solamente en la carta, físicamente. Pero por dentro son totalmente rebeldes contra Dios. Antes de Jesús dirigirse a través de algunos de los 10 mandamientos, habló algo que está en Marcos 5, que dice que no he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Otra forma es, no he venido a destruir la ley, sino que vine a cumplir la ley. Esto es lo que dijo. Yo he venido a hacer algo, he venido a ayudarte a conseguirlo. Por lo que no solo viva en las cartas, sino por el Espíritu. En verdad os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, no solo la más pequeña carta, o el menos trazo de lápiz, por cualquier medio, la carta, hasta que no se haya cumplido. Por lo tanto, cualquier persona que deja al lado uno de estos mandamientos y enseña a la gente a hacer lo mismo, no será llamado en el reino de los cielos. Pero todo el mundo que practica y enseña a otros a hacer lo mismo, será llamado grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no vino a destruir la ley, llegó a cumplir la ley. Vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley. Y estamos hablando de la ley con las ofrendas de animales. No, eso ya no está, ahora se ha ido. Nosotros no ofrecemos ningún tipo de sacrificio, ningún templo, porque Jesús vino a crear un templo nuevo. ¿Y cuál de los 10 mandamientos? La carta es en muchos sentidos más y se ha ido. No vivimos en la carta, en la ley. Nosotros no debemos vivir por los 10 mandamientos y tratar de obedecer la ley. No. Debemos vivir una nueva vida y vivir por el Espíritu, porque no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Hoy la forma en la que tenemos es diferente. Los 10 mandamientos estaban escritos en piedras en el tiempo de Moisés. Es ahora en nuestros corazones que están escritos. Verá más tarde por qué Jesús vino por la ley, para cumplir la ley. Él vino para cumplir por su espíritu y él dijo, si vuestra justicia es superior a la de los fariseos y escribas, no vamos a entrar en el reino de Dios. Trate de imaginar cómo sería escuchar decir a Jesús, ¿usted es un judío o un fariseo y maestro que vive por la ley, que está haciendo todo lo posible por la ley, que estaban tomando todo su tiempo, todas sus vidas, para vivir correctamente siguiendo la ley de Moisés? Gastan mucho más tiempo, mucho más energía, mucho más voluntad a obedecer la ley que lo que realmente eran ellos. Pero escuché decir a Jesús que si vuestra justicia no supera la suya, no va a entrar en el reino de Dios. Piensas, oh, estoy perdido, totalmente estoy mal conmigo porque no puedo vivir como lo hacen. Y Jesús dijo, mi justicia debe pasar la suya.
Pero Jesús vino con lo que era una idea nueva. Viene con un gran pacto. En este momento ya no estamos bajo la ley. Existe una libertad ahora. Jesús está hablando sobre algunas de estas cosas y en esto fue muy radical. Se podrá ver algo interesante cuando habla del divorcio. Más tarde, cuando él habla a sus discípulos sobre el divorcio en Mateo 19:4, por ejemplo. Vamos a tomar muchos versos que hablan sobre el divorcio y segundas nupcias. Esas cosas, Jesús dijo, ¿no han leído a lo que respondió que en los 10 mandamientos de la creación, primero Dios los hizo varón y hembra? Así que Jesús, al hablar de esto con los discípulos más tarde dijo, desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Así los hizo varón y mujer, y lo que Dios ha unido, nadie podrá dividirlo. Ahora, Él no está hablando acerca de la ley, está hablando ante la ley. Él está hablando de cómo creó Dios los cielos y la tierra, y cómo creó al mundo. Él está hablando de Adán y Eva. Es interesante debido a que Jesús es el nuevo Adán. Él vino para renovar todo lo que fue destruido por Adán y Eva. Por lo tanto, habla de ello y no le entendieron lo que dijo. Entonces, ¿por qué le pidieron a Moisés que un hombre le diera a su esposa una carta de divorcio? Preguntaron. ¿Pero por qué esto es lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué Moisés permite eso? Y Jesús respondió. Moisés les permitió que dieran carta de divorcio a su esposa por la dureza de su corazón. Pero no fue así desde el principio. Es muy interesante y continúa aquí con algo tan radical de lo que estaba diciendo Jesús, que era mucho más radical de lo que la ley decía y lo que Moisés. Los discípulos le dijeron, si esta es la situación entre un marido y entre una mujer, entonces es mejor no casarse. Por lo tanto, trate de imaginar, aquí tenemos a los judíos, discípulos que conocen el derecho y que hablan con Jesús acerca de esto, y ellos dicen a Jesús lo que piensan del divorcio. Y él dijo desde el principio que no fue así. Después empezó a hablar del principio como era antes del pecado entrar al mundo. No entendían porque Jesús estaba hablando de repente sobre el principio después de Moisés, que dice él, ¿por qué causa Moisés les dio cartas de divorcio? Y él les dice que fue por la dureza de sus corazones. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por su corazón duro. Eso fue lo que él respondió. La ley fue un compromiso en muchas maneras. La ley no puede hacer lo que se suponía. Porque sus corazones fueron duros. Sus corazones eran difíciles de tratar. Sus corazones eran como una piedra de duros. Y a causa de su corazón duro, Moisés os permitió algo que no había sido desde el principio. Moisés dice que un hombre puede divorciarse de su esposa. Pero ahora Jesús vino con algo más radical, algo más fuerte. Llegó a obedecer la ley y él vino a arreglar todo lo que se había destruido desde el principio. Él vino con algo más radical que la ley. Esta es la parte entera con el nuevo pacto y tal vez es algo que no hemos entendido. Jeremías profetizó sobre esto también en Ezequiel 11. Mira lo que dice Ezequiel. Dice, tengo que darles un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ellos. He de quitar su corazón
de piedra y darles un corazón de carne. Así que esto era un compromiso. Moisés les permitió a las personas hacer algo que no había sido desde el principio. Eso lo hizo debido a su duro corazón. Pero en el nuevo pacto Jesús vino para obedecer la ley, no solo la letra, sino al Espíritu Santo. Detrás de la letra, para lograr hacer esto. Lo hizo tratando el problema. Los problemas de sus corazones duros. Entonces Él se acercó con el nuevo pacto a quitar sus duros corazones de piedra y les daría un corazón de carne. ¿Por qué? Hay que tener precaución, no dejar mis leyes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es lo que el nuevo pacto es. Jesús vino para obtener la ley, para cumplir la ley. Llegó a quitar el corazón de piedra y escribir el espíritu de la ley en nuestros corazones. Y por ello seguiremos sus decretos y también guardaremos sus leyes. Ellos no fueron capaces de hacerlo en aquel tiempo porque sus corazones eran muy duros. Y la ley de Moisés en muchos sentidos era un compromiso muy fuerte. A continuación Jesús se acercó y habló sobre el espíritu detrás de la ley. Dios no solo nos quiere para que le sirvamos. Dios quiere nuestro corazón. Él no quiere que tengamos un corazón dividido. Quiere nuestros corazones completos. Él lo quiere todo. Todo pacto es sobre el corazón. Cuando recibimos el Espíritu Santo. Y he hablado que algunos hace tiempo cuando recibieron el Espíritu Santo, el amor de Dios se derramó por su Espíritu. ¿Qué dijo Jesús acerca de los mandamientos? Un proyecto de ley de dos cosas. Primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con todo el corazón y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Así que ahora nosotros debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Vamos a examinar algunas escrituras donde se puede ver tan claramente una diferencia entre la ley y el nuevo pacto y lo que Dios hizo. Hebreos 7:18 habla de ello. La vieja ley se hace a un lado, por lo que no están bajo la ley de Moisés. No estamos en virtud de la ley escrita. No estamos en eso. La vieja ley es dejada a un lado, porque era débil e inútil. La ley de Moisés no podía hacer nada. La ley de Moisés no podía ser perfecto a nadie. Pero ahora una mejor esperanza nos ha sido dada. Y con esta esperanza podemos venir cerca de Dios. Por lo tanto, es decir que la ley no podía hacer a nadie perfecto. La ley fue inútil entonces, y Romanos 8 habla mucho más de eso. Dice aquí, llevaré unas palabras por lo que la ley no era capaz de hacerlo debido a la debilidad de la carne. Nuestra carne, la carne es débil. Su carne era débil, sus corazones endurecidos como la roca. Por lo que la ley no fue capaz de hacer lo que se suponía. Pero Jesús vino para obtener la ley realizada para dar un corazón nuevo y escribir la ley en nuestros corazones. La ley no ha podido hacer nada debido a la debilidad de la carne. Por lo tanto, necesitamos bautizarnos porque hay que cortar la carne a fin de que la justicia de la ley se cumpla plenamente en vosotros, porque no vivimos según la carne, sino
conforme al Espíritu. Por lo tanto, la justicia de la ley debe cumplirse a cabalidad en nosotros que no andamos conforme la justicia de la ley, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.